¿Qué son las Big Tech? ¿Vale? Las Big Tech son las grandes empresas multinacionales que dominan el sector. Algunas son evidentes, ¿no? Vienen un poco a la mente cuando uno piensa en el sector tech, dice, ostras, está seguro, ¿no? Las principales Big Tech, o las 5 grandes que se consideraron desde el principio, son empresas que sonarán mucho como Google, Facebook, que se transformó en Meta, Apple y por supuesto Amazon y Microsoft, que han sido bastante noticia últimamente. Para los que no lo sepáis, han iniciado algunas reestructuraciones de personal porque quieren incentivar el uso de la inteligencia artificial en determinadas tareas, ¿no? Y eso ha supuesto una ola de despidos. Todas estas revoluciones que nos vienen con la IA, ¿no? de automatizar trabajo, no son tanto para quitar trabajos. O sea, yo creo que quizás aquí Microsoft y Amazon han sido prematuros. Igual no hay que reducir tantos trabajos, sino que son herramientas que vienen a ayudarnos a todos, ¿no? A facilitarnos en el día a día. Sí que es importante también que sepáis que este concepto de las Big Tech, de las 5 grandes, ya no es adecuado, en el sentido de que hay grandísimas empresas que están ganando mucho territorio. Seguro que no os digo nada nuevo si os hablo de empresas como Nvidia, ¿vale? Que es bastante potente. Tesla es bastante potente, aunque ahora, como un sucede, está mezclando política con mundo empresarial, pues eso normalmente te afecta un poco a las acciones, y ahora Tesla está pasando por un momento un poco flaco, pero vuelvo a lo mismo, no deja de ser una de las grandísimas empresas de Estados Unidos. En el sector tech, la importancia del mercado asiático es crucial, ¿no? Entonces tampoco tiene mucho sentido hablar de las Big Tech, y por eso de un tiempo a esta parte ya se está expandiendo este grupo, sin mencionar a empresas como Samsung, como Huawei, como el grupo Alibaba. Para los que os guste más el sector de videojuegos, Tencent es muy potente, que es el grupo empresarial que domina Riot Games, por ejemplo. Luego, el concepto de las Big Tech se tiene que adaptar también de país en país, ¿vale? Una vez que nos salgamos de Estados Unidos y nos salgamos de Gran Bretaña, sí que es importante que entendamos que estas grandes multinacionales pues se van posicionando en países concretos cuando ellos quieren. A veces lo que ocurre es que una de estas grandes empresas se establece en un país, pero solo de cara a la marca comercial, ¿no? Os aterrizo un ejemplo. Apple en España tiene presencia en Barcelona, pero no tiene tantos desarrolladores en Barcelona porque no le interesa. En Barcelona lo que tiene es un equipo comercial muy potente. Sí que tiene algunos desarrolladores, ¿vale? Tiene equipos técnicos, pero mucho más pequeños de lo que os podéis imaginar que pueda tener en Inglaterra o en Estados Unidos. Que eso también es sano, de alguna manera, ¿no? Porque viene a incentivar esa cultura también de teletrabajo, de ambiente multicultural, ¿no? De que tú te tengas que conectar a una reunión por Teams o por Meet y tengas a un compañero de Inglaterra, otro compañero de Texas, otro compañero de Kuala Lumpur, y entre todos dais una visión mucho más globalizada de lo que le interesa al producto, ¿no? Entonces muchas de estas grandes empresas se establecen en países mucho más de cara a lo que sería la parte comercial. Y yo os quería hacer especial hincapié en el grupo Alphabet que os decía al principio, en Google, ¿vale? Yo soy consciente de que cuando uno empieza a estudiar cualquier rama de tecnología, uno empieza a estudiar cloud, empieza a estudiar data, desarrollo, ¿vale? UX, a lo mejor lo empieza a estudiar porque le gusta, ¿no? Y en cuanto te empiezas a meter un poco y dices, ostras, qué guay sería trabajar en Google, porque tengo entendido que es una empresa súper abierta, súper flexible, ¿no? Está la mítica imagen de que tú entras a Google y están unos en un sofacito teniendo una reunión, otros jugando al ping-pong, otros echando una partida a alguna consola. Iba a decir PlayStation, pero Sony, que es otra de las grandes, en Google no entra porque ya son competencia. Uno quiere llegar, ¿no? Y hay una carrera bastante poblada, ¿no? De acceso a las Big Tech. De hecho, en cuanto os metáis más en el mundo LinkedIn, y si me hacéis caso, os meteréis cada vez más, empezaréis a ver a los influencers de LinkedIn, ¿no? que son cada vez más, y que es un tipo de influencer que se dedica a darte consejos, ¿no? De, oye, pues haz esto con el currículum, ¿no? Oye, te hablan de las keywords, la palabra es clave. Y veréis que muchos de ellos, o muchas, porque la verdad que yo en España sobre todo veo más chicas que chicos, pues os dan diferentes tips y varios se venden como yo te ayudo a llegar a las Big Tech. Entonces, quiero que de cara a llegar a las Big Tech, pues hombre, el primer tip y el evidente
profesionales que os tenéis que formar y tenéis que destacar. Sus procesos de selección son masivos, pero no imposibles. Eligen muy bien el talento, tienen muy buenos equipos de talento. Tened claro en qué motores de búsqueda buscáis. Si tenéis 5 o 6 empresas referente para vosotros, abrámoslo a las 10 que mencionamos antes. Ya empiezo a rodar muy bien entre esas empresas, ¿vale? Yo sé que si estoy en Alibaba voy a saltar muy fácil a grandes asiáticos. Yo sé que si estoy en Tesla puedo saltar muy fácilmente a Microsoft y de ahí a Apple, ¿vale? Cuanto más crezcáis, más contratos de no competencia vais a tener, pero bueno, en el nivel en el que estamos todos, de momento, eso no nos ocurre. Entonces, quiero que os quedéis con ese concepto, ¿vale? El de Capital G, que investiguéis muy bien su plataforma, que veáis qué empresas son las que Google ha marcado como, oye, a mí me interesa invertir en estas empresas, y que a partir de ahí les empecéis a seguir un poco la pista. Mirad a ver qué publican, qué ofertas están haciendo, dónde lo hacen, cuáles son remoto, para que les sigáis también, ¿vale? Como una posibilidad de acceso a esas grandes empresas. Abuela Lazo, muchísimas gracias por participar. Hola Sergio, mi pregunta va más para el perfil junior. ¿Cómo está el mercado para encontrar un primer empleo sin experiencia en ciberseguridad? Y aparte del máster de Inmune, ¿qué otras actitudes debería tener un junior que quiere entrar a este mercado laboral? El mercado está muy bien. Yo creo que esa es la gran virtud del sector tech. El sector tech a día de hoy yo creo que casi no tiene rival a nivel salarial. En banca, en farma siempre se ha cobrado muy bien, pero el sector tech no para de crecer y no tiene pinta de que vaya a parar en ningún momento. Entonces, es una muy buena elección irse hacia el sector tech. Dentro de todas las ramas que tiene tech, ciberseguridad es un emergente. Esto está clarísimo. Cada vez más empresas están invirtiendo en ciberseguridad y esto es sano, ¿vale? La gente que se dedica a ciberseguridad se queja mucho de que ellos sí que se tienen que ceñir a unas reglas, ¿no? Unas reglas de mercado que les ha puesto pues, o Europa o Norteamérica, y que también tienen unas reglas internas de empresa. Entonces, esto, cuanto más metidos estéis en el sector tech, entenderéis que esto es bueno, esto es positivo. Que las empresas tengan ciertas dificultades a la hora de defenderse habla mucho de cómo estamos creciendo la población en proteger nuestros datos, ¿no? Ya no regalar nuestros datos alegremente, no solo a una página en la que entramos, sino a nuestra empresa o a nuestros entornos, ¿no? Tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Pero la ciberseguridad tiene muchas salidas. ¿Cómo acceder desde junior? Pues el primer paso ya lo has dado, que es formarte. Normalmente el paso natural desde un máster es una beca, pero bueno, si tenemos una trayectoria que puede avalar cierto salto desde solo hacer un máster a una posición junior, también se puede hacer. Para mí, que entiendo que tú preguntabas también por ahí, el cómo lo puedes hacer, yo lo recomiendo hasta la saciedad, certificaros, ¿vale? Porque en el mundo os podéis imaginar la cantidad de escuelas que hay para formarse en tecnología, ¿no? Una manera de centralizar la educación, porque cada escuela evidentemente tiene su manera de hacerlo, es decir, ok, vale, yo me fío mucho de la formación que da Inmune. Otro dirá, oye, pues yo me fío mucho de la formación que da Harvard. Fantástico. ¿Cómo las igualamos? Las igualamos con las certificaciones, ¿vale? Entonces, es esencial que os certifiquéis. Yo sé que es un rollo porque es hacer un examen y alguno me dirá, ya, pero es que caduca. Pasa exactamente igual que con el inglés de Cambridge. Aunque Cambridge te diga que eso caduca al año, una cosa es lo que opine la empresa que quiere seguir sacando certificados y otra muy distinta a lo que opina el mercado laboral y en concreto la gente de recursos humanos. En el momento en el que yo me he certificado una vez de un C1 Advanced en inglés, eso va a estar para siempre en mi currículum, ¿vale? Y luego ya en la entrevista, si yo me noto un poco más oxidado, yo lo podré contar, pero eso en mi currículum está. Con las certificaciones pasa exactamente lo mismo. No os descubro ningún secreto si os hablo de que las certificaciones en cloud son esenciales desde ya hasta que pase la moda. Esto lo comentaba de broma antes con otro compañero de Inmune, de que el mundo tech tiene más modas que el propio sector de la moda, ¿no? Sabemos todos que en cuanto sale una nueva tecnología, todo se revoluciona y todo se empieza a cambiar, pero la realidad es que para las empresas ahora mismo los servidores en la nube, los servidores cloud son muy útiles, ¿vale? Ahorran muchísimo tiempo y dinero, centralizan todo mucho más, son muchísimo más sostenibles. Entonces, tener una certificación cloud siempre ayuda mucho. Yo recomiendo especialmente Azure y os recomiendo mucho AWS, que es la nube de Amazon. Oráculos y ocurrencias. Me encanta tu nombre. Hola Sergio, estoy terminando ingeniería de software e ingeniería de computadores. Veo muchas ofertas, pero son todas de programador-desarrollador. No quiero estar toda la vida programando y me gusta la V. Continúo, me gusta la ciencia de datos, pero no puedo hacer un máster. ¿Qué me recomiendas? Si yo al final me estoy formando en ingeniería de software, mis primeros pasos tienen que ser software, porque es donde te van a valorar. Ahora bien, hay varias maneras de enfocar tu situación. Si tú te quieres orientar a data, de todas las ramas que hay en el sector tech, pocas valoran más
las certificaciones cloud que la rama de data. Y es muy amplia. Tú puedes irte más hacia gobernanza del dato, puedes irte más hacia analítica, dependerá un poco de tu perfil, ¿vale? Una de las cosas que intentamos trabajar desde Immune es apoyar con mentorías a los alumnos para que ellos empiecen a ver en qué destacan ellos, ¿no? Porque muchas veces esto da un poco de ternura, ¿no? Que le preguntas a un alumno, ¿y tú en qué eres bueno? ¿O tú en qué eres buena? Y se quedan así un poco pillados y dicen, pues no lo sé. Pues les ayudas un poco a ver las competencias, ¿no? Las soft skills que tanto estáis escuchando, a ver en qué destaco yo. Si destaco mucho en orientación a negocio, quizás si escojo el mundo de data, me interese más la parte de analítica, ¿no? Aunque si crezco en gobernanza del dato, al final voy a llegar a posiciones de dirección. Si me gusta más estar cerca del producto, más que vendiéndolo, en la construcción, quizás me interese más la gobernanza del dato, ¿no? El construir esas grandes bases de datos que luego van a alimentar todos los modelados que hagamos, ¿no? Entonces, mi consejo en tu caso, empieza por desarrollo de software. Y luego hay dos maneras. Opción 1, empiezas en una empresa en desarrollo grande y vas saltando hacia el área de data. Opción 2, muy infravalorada. Empiezas en una empresa más pequeña. ¿Qué tienen de ventaja las empresas más pequeñas? Que te permiten tocar muchos palos, porque faltan siempre manos y siempre se puede aprender de más cosas, ¿no? Que yo las recomiendo bastante, ¿vale? Irónicamente, aunque haya empezado el stream hablando de las Big Tech, porque es un tema que está muy en liza en el mercado, también recomiendo mucho empezar por las Mini Tech, si queremos llamarlas así. ¿Por qué? Aunque no sea solo de tech, incluso si nos salimos del sector tech, que sea una empresa pequeña de ingeniería o de transportes o de logística. ¿Por qué? Porque ahí vas a tener un acceso gigantesco a todas esas tareas de data que a ti te van a interesar en el futuro. Me explico. Si yo entro en un departamento de IT, es decir, que la propia empresa no te está diferenciando entre direcciones de data, direcciones de ciberseguridad, sino que lo mezcla todo en el mismo cajón. Eso que en una primera idea nos puede parecer como, no es para mí, yo quiero hacer solo esto y especializarme en esto. Es una oportunidad para ti para tocar la parte de desarrollo, que evidentemente es por la que te contratan, pero tocar también la parte de data, proponer, porque muchas veces se valora la proactividad. Estamos haciendo las cosas de una manera y llegas con un modelado y le dices a tu jefe, oye, mira, he pensado que si utilizamos esta analítica podemos optimizar mucho mejor, que eso muchas veces tratan los sectores de data, de optimizar funciones y optimizar razonamientos que estén haciendo en la empresa, pues nos va a venir muy bien, ¿no? Entonces yo poco a poco, dentro de que estoy haciendo funciones muy generalistas en ese departamento, me voy cargando la mochila de tareas de data. ¿Y esto para qué sirve? Para que cuando yo acumule 1 año o 2 años y luego salte a posiciones de analista, que ya quizás no esté trabajando posiciones junior, ya quizás con 2 años ya puedo empezar a mezclar oportunidades junior en data con oportunidades mid. Yo ya puedo aportar un portfolio de todo lo que he hecho en data, que muchas veces es lo que busca una empresa que nos quiere contratar. Si sumo las certificaciones, por favor, hacedme caso con esto, que es muy importante, más experiencia que yo haya hecho por proactividad, que esto se valora mucho en la parte de data, y lo traslado bien. Ya hemos hablado otras veces en estos streamings de que hacer un currículum es como hacerse una foto para Instagram. No vale con hacernos una foto así medio corriendo y subirla, sino que hay que ponerle filtros, hay que orientarla mucho al mercado, ¿no? Hay que poner la mejor foto de nosotros mismos. Y si yo sé vender eso, como que yo en mi empresa he estado haciendo 2 años un poquito de desarrollo, pero también he tocado ciberseguridad y además me he orientado mucho en la parte de data y empiezo a hablar de todo lo que he hecho en data, eso me va a permitir a mí acceder a posiciones que eran imposibles desde una posición de desarrollador en una gran empresa. Entonces, para mí esos son los 2 grandes consejos. eWar01, muchísimas gracias por estar aquí. Para postular a un trabajo en remoto en ciberseguridad, ¿qué consejos podrías darnos, tomando en cuenta que no se cuenta con certificaciones? En mi caso, estoy un poco cansado, abrumado de meter currículums aquí o allá o ver trabajos en los que se solicitan una locura de cosas. Por decirlo así, quieren que seas un todo lo hago. Exactamente. Sí, pues mira, mi consejo va muy ligado a lo que estaba comentando antes al otro compañero. Aunque las certificaciones nos abrumen un poquito, nos abren muchísimas puertas. La inversión que hacemos en certificaciones a nivel de esfuerzo y economía es ínfima en comparación con todas las oportunidades que se nos van a abrir, porque tenéis que tener en cuenta que si bien estáis accediendo al sector más atractivo, y eso es bueno, no habéis tenido esa idea solo vosotros. Repito un poco los 2 consejos más optimizados. Yo tendría certificaciones 100%, luego intentaría ir más hacia la parte de ciberseguridad, entendiendo que aunque yo tenga una larguísima experiencia, cuando yo he hecho un máster, estoy haciendo lo que se conoce como un reskilling, ¿no? De que renuevo mis skills para saltar a otra oferta que me llama, yo lo que sí que haría al 100% es bajar un poquito expectativas a nivel de posiciones con experiencia, y si yo no he trabajado nunca en ciberseguridad ni he hecho cosas que se asemejen, pues sí que hay que hacer una parte de entrar en posiciones más junior, ¿vale? Que no pidan tanta experiencia. Vamos a
a ganar mucho a nivel de requisitos con las certificaciones, que si miráis en LinkedIn os vais a hartar de ver cómo las piden. No dejaría de lado el consejo que os daba antes, de aplicar a empresas que sean un poquito más pequeñas, que nos parezca incluso que digo, esta empresa no la conocía yo de nada, ¿no? O por ejemplo, saltar a empresas del sector de educación o a startups que están mucho más ajustadas económicamente, pero que nos van a permitir hacer funciones de ciberseguridad. Pero más allá de eso, porque entiendo que son consejos que también estás siguiendo, yo lo que intentaría es pensar, vale, estoy metiendo el currículum en muchísimas ofertas y no me llaman nunca. ¿Y ahí qué estoy haciendo mal? No darnos latigazos, que nos conocemos. Y empezamos con el no me quieren, no sirvo. No es eso, es el qué estoy haciendo mal, qué puedo mejorar. ¿Es adecuada la experiencia que yo tengo en ciberseguridad con las ofertas a las que estoy aplicando? ¿Eso encaja o no encaja? O a lo mejor me he pasado optimista. Bueno, pues vamos a reducir, aunque sean aplicar a menos ofertas, que pidan menos experiencia, pero en las que yo pueda encajar. Luego, el importantísimo dato de la fecha. ¿Estoy aplicando a ofertas el día que salen? ¿O estoy aplicando a ofertas que salen un mes después? ¿O que LinkedIn las ha vuelto a publicar? ¿Cuántos motores de búsqueda estoy utilizando? Esto lo hablábamos en otro streaming. LinkedIn está muy bien, es la mejor, pero no es la única. Y no todas las empresas publican en LinkedIn porque es muy caro tener una licencia de LinkedIn. Y en el mundo de recursos humanos, que es el mundo del que yo vengo y que lo conozco muy bien, si algo se le caracteriza es que es el último departamento en el que la empresa quiere invertir dinero porque consideran que es el departamento que menos retorno económico les va a dar. Entonces, ¿eso qué ocurre? Que no todas se pueden pagar varias licencias de LinkedIn como tienen las consultoras. Entonces, yo aplicaría siempre en InfoJobs, en LinkedIn, por supuesto. Me está gustando mucho Glassdoor. Para los que no lo conozcáis, es una empresa que se ha hecho un espacio de mercado como empresas en las que los ex empleados cuentan la verdad sobre las empresas. ¿Por qué es interesante Glassdoor que la utilicéis siempre? Porque os permite ver qué escala tienen las empresas, ¿no? De 1 a 5 estrellas, cuánto la valora la gente, qué cosas malas, ¿no? Porque también es difícil encontrarlo. Así es como se abría un nicho de mercado de Glassdoor y es la reina en su nicho de valoración de empresas. Pero es que además han metido ahora un motor de búsqueda que es súper potente y veo cada día más ofertas publicadas en Glassdoor que son muy interesantes. Yo la tendría muy en cuenta como tercera opción. Para los que ya me conozcáis desde hace meses, yo valoro mucho también TickJob, que es exclusiva del sector IT. Manfred también es muy interesante. Está Indeed, que Indeed son un poco graciosetes porque Indeed lo que hace es que tiene muy buenos rastreadores de ofertas y las agrupan todas en su motor de búsqueda. Indeed como tal no te publica tantas ofertas, pero sí que es verdad que te reúne muchas. Lo que sí que tenemos que tener cuidado con cuando usemos Indeed es en lo que os mencionaba previamente, las fechas. Y ya por último, pero no menos importante, si yo estoy aplicando mucho siguiendo todos estos criterios y aún así no me llaman y yo sé que tengo un perfil adecuado como para entrar en una posición junior, podemos estar entrando en conflicto con los filtros ATS, que lo hemos comentado otras veces, que son los filtros automatizados de criba de currículums. De un tiempo a esta parte no estaban en todas las empresas, solo estaban en las multinacionales, porque vuelvo a lo mismo, tienes que pagarte una herramienta que filtre tus currículums, hay que desarrollarla, eso es dinero y tiempo, que muchas veces no se quiere destinar a recursos humanos. Pero ¿qué pasa? Que la IA ha llegado para revolucionarlo todo, y entonces ahora es muy fácil, no digo que todos lo hagan, pero es muy fácil para algunos reclutadores coger 5 currículums y meterlos en ChatGPT o en DeepSeek o en Gemini y decirle, oye, pues sácame al mejor. Evidentemente esto no se hace en empresas a las que aplican 5 personas. Pues esto, que puede parecernos algo terrorífico, esto vuelvo a lo mismo, es vuestro sector. Yo lo veo como un videojuego, nos lo están poniendo facilísimo. Que una persona escribe currículums es completamente aleatorio. Los buenos reclutadores no se ven afectados, pero a muchas personas le afectan situaciones del día a día, de cómo estamos psicológicamente, que valore más ahora que no valoraba hace un año. Sin embargo, el filtro ATS es completamente estándar y si es estándar se puede hackear. ¿Cómo hackeamos un filtro ATS? Pues adaptándonos al formato que valora el filtro ATS, así de sencillo, ¿vale? Como os decía, al final os dejaremos aquí en comentarios una plantilla que hemos desarrollado desde Empleabilidad en Inmune para mezclar un poquito de la parte del formato Harvard, que es lo que se valora en la búsqueda de oportunidades, ¿vale? Es simplemente tu nombre, tu cargo y debajo experiencia. Yo recomiendo mucho, que eso lo veréis en la plantilla, poner arriba la educación. Si hemos hecho una situación de reskilling, si me acabo de hacer un máster, es importante que la educación esté bien arriba, que el recruiter lo vea desde el principio. Pero básicamente es contar lo que has hecho, ¿vale? Y lo que piden los filtros ATS es que te orientes cuanto más posible a logros y resultados. Que cuando yo ponga unas funciones, ¿vale? De lo que he venido trabajando, pues que yo no diga solo me encargaba de gestionar la base de datos, generar analíticas y trasladar los datos a mi superior. No, hombre, no. Vamos a contar en profundidad cuáles eran las funciones que hacía
hacía, con qué tecnologías trabajaba y todo eso que hacía, cómo impactaba en la empresa. Oye, pues igual formé parte de un proyecto que supuso un 10% de la facturación anual de una empresa. Eso el filtro ATS lo valora y ni os cuento lo que lo va a valorar el manager más adelante, ¿no? Y cuanto más lo acerquemos a negocio, es decir, a eventos o proyectos que ayudaron a la empresa a generar dinero, más lo va a valorar el filtro, más lo va a valorar el manager cuando llegue. Esos son los consejos que yo os doy, ¿vale? Que hagáis una búsqueda activa, que sea con cabeza, con todos esos tips que os he dado, pero vuelvo a lo mismo al principio, con cuidado, ¿vale? No dediquemos 7 horas al día, porque entonces a las 2-3 semanas estoy quemadísimo. 2 leyes en concreto, ¿vale? Primera, una legislación dedicada al trabajo remoto. En Estados Unidos y en Europa ya está, que si tú trabajas 100% remoto, la empresa tiene que financiarte todo lo que es el gasto de wifi, los gastos que pueden suponer, es un montante, ¿vale? No vas pasándole una factura mes a mes. Te dan un ingreso extra que cubra todo lo que es tener una silla, una mesa, o tu propio portátil, o si no te lo da la empresa. Esa ley está para proteger al trabajador. Y luego hay una segunda ley que es para proteger los mercados internos. ¿Qué ocurre con esto? En Estados Unidos pagan infinitamente más que en el resto de países desde luego de Latinoamérica y de España también, ¿vale? Pero infinitamente más. Si Estados Unidos no protegía su mercado interno, para las empresas es súper fácil empezar a contratar trabajadores por la mitad de precio en cualquier otro país. Es una manera de proteger el mercado nacional, que no pasa solo en Estados Unidos, como tú mismo te habrás dado cuenta, que cada vez lo vemos en más países. Lo que tenemos que hacer, como te decía antes, Edwin, es ampliar mis filtros, en no entrar solo en oportunidades que sean en LinkedIn, sino también en otros motores de búsqueda, como os he mencionado previamente, y aplicar a las ofertas que sí que son en remoto. Y mientras todo eso pasa, bajar un poco las expectativas. Sé que no es lo ideal, pero a veces nos ayuda. Si yo veo que estoy 6, 8 meses buscando una oportunidad en remoto y no terminan de cogerme, y he hecho todo el análisis previo que os decía antes, y lo estoy haciendo bien, pues entonces es valorar vale, yo sigo aplicando a estas empresas que a mí me gustaría mucho, pero en el mientras quizás aplica una empresa que no sea tan grande, pero que sí me dé la oportunidad de trabajar en remoto y empezar a dar mis pasos en el mundo de ciberseguridad, en el mundo de UX, en el mundo de data. Y yo ahí voy acumulando experiencia y mi partido cambia completamente, porque ya mi pelea con los reclutadores no es que no tenga experiencia, yo la experiencia la tengo. Ya mi pelea será solo que además de no tener experiencia, quiero trabajar en remoto. Entonces eso reduce el espacio, pero yo voy con mi carta de, oye, mira, que yo llevo 2 años trabajando en un equipo azul, estoy especializado en estas certificaciones y protejo a la empresa de estas 2, 3, 4 maneras, y a partir de ahí pues es mucho más fácil que apliques ese tipo de ofertas y que entréis en los procesos de selección. Volveremos a finales de mes o ya el mes que viene. Muchísimas gracias por participar en este streaming. Para mí siempre es un placer y sabéis que me podéis encontrar aquí en Inmune cuando lo necesitéis.